es un buen momento para discutir la salud en la Argentina. Creo que hay que discutirla, porque no es un tema solamente de costos. No, por supuesto que es un momento muy duro para todos, pero me parece que es un momento en donde la salud pública, la salud privada, todas las distintas, digamos, sectores que tiene la salud en la Argentina y estos conceptos que recién se decían, ¿no? El hecho de que la salud en la Argentina, a diferencia de muchos países del mundo, es un derecho constitucional. Nosotros tenemos la obligación de hacer que la calidad, acceso a la salud sea igual en todos los lugares de la Argentina. Eso, por supuesto, que no se logra de la misma manera todavía y hay mucho para hacer para que eso se mejore. De ninguna manera nadie sobra en el sistema y yo no sé por qué es tal reacción de algunos grupos de empresarios con el tema este, porque nadie ha planteado en ningún momento, por lo menos que yo escuché, el cierre de un sistema mixto como el que tenemos, en donde la mitad de la población se atiende en el sector público, la mitad en el sector privado, y a su vez se financia la mitad a través de rentas generales y la mitad a través de aportes y contribuciones al salario. Y eso depende, por supuesto, de las provincias. Hay provincias en donde el aporte de la seguridad social es mayor y el de rentas generales es menor, y hay otras en donde las prepagas son más o son menos, pero en definitiva el sistema está fraccionado, y ese sistema fraccionado lo tiene la Argentina desde el comienzo, desde la época de Carrillo y Perón. Y este tema hoy, ¿cuál es lo que ha puesto la pandemia sobre la mesa? Es que es un sistema que a veces se torna poco eficiente y que podríamos hacer muchas cosas para mejorarlo, que no es de ninguna manera cerrar sanatorios, cerrar prepagas, cerrar obras sociales, sino todo lo contrario. Es como decía recién Daniel Goyán, sentarse en una mesa de discusión para ver cómo hacemos que el sistema de salud argentino dé acceso de calidad, de equidad, que nadie se quede, porque ahí, como decía Hugo Moyano recién, aún las obras sociales grandes y con buenos salarios como camioneros, hoy encuentran dificultades para poder hacerse cargo de la salud de sus afiliados porque el gasto en salud ha tenido un crecimiento enorme, aún superior a los mejores salarios de la Argentina. Entonces, prever un sistema que permita que las obras sociales no colapsen, que el sistema privado y público pueda seguir trabajando y que sobre todo, y ese tiene que ser nuestro objetivo, los argentinos y argentinas tengan mejor acceso a salud de calidad, me parece que es una discusión bienvenida y nosotros, por supuesto, de la Comisión de Salud de la Cámara, estamos dispuestos a darla. Lo que pasa es que hoy es una discusión que se va a dar seguramente, porque hoy en día, por ejemplo, uno recuerda que de 2016 a 2019 las prepagas aumentaron hasta un 330%, la inflación 300%, los salarios 220%. Hoy, por ejemplo, por ser mi edad, más de 60 años, una prepaga con una mujer de casi 50 me costaría 65.000 pesos. Impagable. Claro, Es impagable. absolutamente. Entonces, Absolutamente impagable. Y por otro lado, aún con eso, con esas recaudaciones, algunas de estas obras sociales o prepagas no se pueden hacer cargo del total de los gastos que demanda, por ejemplo, la atención de los pacientes en terapia intensiva, porque hay medicamentos que han crecido el 1.200% y en en esta dólares. pandemia, y en dólares, y el oxígeno, y la cantidad de camas de internación. Ahora, también es cierto que muchas de las otras prestaciones que no han sido COVID se han hecho mucho menos en estos meses también. Claro. Entonces, lo que tenemos que hacer en la Argentina es no vernos como rivales, porque en definitiva en muchas jurisdicciones, acá Tucumán es un ejemplo, cuando un paciente del sector público no tiene cama, pasa al sector privado, y cuando un paciente del sector privado no tiene o complejidad o cama, pasa al sector público, y este sistema es lo que el otro día, me parece, cuando se habló de integración se habla de eso, pero también del modelo de salud. Nosotros del sector público hablamos de la atención primaria de salud. Queremos que la gente la controle un médico de cercanía, que la siga, que la controle y que la derive recién a un especialista. En cambio, en el sistema en general de obras sociales o prepagas, uno se levanta una mañana y dice, me duele la cabeza, quiero ver al neurocirujano, quiero una tomografía, quiero una resonancia magnética. Y si nosotros decimos que el sistema de salud tiene que ser un sistema de atención primaria a la salud, tiene que ser para todos, no solamente para un grupo. Los países que avanzaron, España, Inglaterra, en sistemas públicos únicos de salud, avanzaron también con una estrategia de atención primaria de salud priorizada. Argentina tiene un sistema mixto. Hay países que han basado todo en seguridad social, Israel, claro, Francia, Alemania. Ahora, nosotros con el sistema mixto podemos tener un sistema que siga siendo mixto, pero que sea mucho mejor para todos los argentinos. También hay que hacer un poco la historia, diputado Pablo,
Porque el argentino cuando descentraliza del Ministerio de Salud le carga a las provincias una enorme cantidad de carga dineraria y encima le quita fondos coparticipables. Entonces se condena a las provincias a hacerse cargo de educación, salud, parte de la seguridad en los 90 y hoy y encima, digamos, que sacamos el ferrocarril, destruimos economías regionales. Entonces ahora, digamos, hay que reformular absolutamente, hay que reformatear, si se quiere, una Argentina que es muy desigual. Claro, nosotros tenemos, además de ese fraccionamiento que decíamos, además tenemos un sector público que está fraccionado en 24 jurisdicciones absolutamente disímiles. Total. Cuando uno ve la diferencia de mortalidad infantil, de mortalidad materna entre las distintas jurisdicciones de Argentina, algunas son extraordinariamente altas esas diferencias. Y eso habla claramente de que el sistema no es equitativo. Entonces, eso por supuesto que hay que hacerlo, hay que mejorarlo. Y las obras sociales no pasa lo mismo. Hay obras sociales sindicales reguladas por la superintendencia y después tenemos 24 obras sociales provinciales que no las regula salvo la provincia y, por ejemplo, el PAMI, que es la obra social más grande de la Argentina, que tampoco se regula bajo el mismo sistema. Entonces, nosotros mismos fraccionamos lo que ya está fraccionado. Todo eso requiere sentarse y discutirlo. A mí me parece que la vicepresidenta en este sentido tiene un punto importante para decir. La integración del sistema de salud argentino puede mejorar mucho si los actores que estamos acá no empezamos a echarnos la culpa o creer que el otro quiere cerrarnos un negocio, sino que lo que queremos hacer es, entre todos, mejorar la calidad de la atención del argentino, que esa debería ser nuestra prioridad. Diputado, ¿cómo le va? Lo saluda Mariano Martín. Usted es un conocedor muy profundo del sistema y le quiero preguntar por alguna reflexión que me hacía gente del sanitarismo. La principal queja de las prepagas para montar toda esta suerte de dramatismo en torno de las declaraciones de la vicepresidenta es que el gobierno quiere desfinanciarlas para quedarse con todo el sistema. ¿Y desfinanciarlas cómo? Sin darle los aumentos que están pidiendo para equipararse o superar la inflación. Ahora, la pregunta que yo le hago es, en función de lo que me comentan, ¿es cierto o no que las prepagas durante todo este periodo de pandemia, lejos de haber incrementado exponencialmente sus gastos, en realidad los redujeron en muchos casos porque muchas prestaciones, muchas atenciones médicas que hubieran sido propias de esta etapa quedaron diferidas justamente por el coronavirus? Bueno, hay un punto ahí. Definitivamente hay un montón de prestaciones que lamentablemente se tuvieron que dejar de dar y que están de alguna manera generando una deuda a futuro, porque hay un montón de estudios que no se hicieron, un montón de controles, muchas cirugías que están como esperando poder hacerse cuando la pandemia nos permita tener camas, tener lugar, y eso es un tema que definitivamente generó que muchos efectores sanitarios hayan trabajado menos de lo que trabajaban fuera de pandemia a pesar de la pandemia. Por el otro lado, la pandemia es tremendamente cara y tremendamente costosa para los sistemas, tanto para los efectores como para los financiadores. Este tema de desbalance más una inflación descontrolada en medicamentos que la Argentina también debe controlar. Nosotros no podemos tener medicamentos en la Argentina que aumenten muy por arriba de los valores inflacionarios. No estoy hablando de medicamentos nuevos en el mercado, estoy hablando del medicamento que ya está en el mercado del año pasado. No tiene por qué aumentar tanto con respecto al tema inflacionario, inclusive por arriba de sus valores en dólares y atendiendo que muchos son importados. Atendiendo a todo esto, hay un descontrol en el tema de precios. Argentina se merece una ley de precios de medicamentos como la que tiene Brasil, como la que tiene Inglaterra. Merecemos la Agencia de Tecnología Médica para que los nuevos medicamentos también entren con alguna lógica al sistema. Argentina tiene un sistema de salud solidario y repito, la salud es un derecho en la Argentina. Entonces, un país que tiene la salud como un derecho y que tiene un sistema solidario no puede dejar abierta la inflación de medicamentos o el ingreso de cualquier medicamento al sistema sin tener alguna lógica de si eso se va a poder controlar o pagar por el sistema. Entonces, me parece que estas discusiones se exacerban mucho porque no estamos discutiendo si está bien o no repensar el sistema. Lo que estamos discutiendo es que queremos un aumento del valor de la prepaga y no nos están dando el aumento. Y entonces aprovechamos esta discusión para decir nos quieren cerrar o nos quieren llevar, cosa que me parece que está muy lejos del pensamiento de cualquiera de los ministros de salud de cualquier provincia, de la ministra Bisotti sin duda y también de la vicepresidenta, no me cabe duda de eso. Diputado, ¿cómo le va? Darío Villarruel, buenas tardes. Más allá de su excelencia como médico, usted es diputado y también es político.
¿No le llama la atención que en el medio de la pandemia, cuando Cristina Fernández ya el año pasado había hablado de esto, y lo hace en función de lo que va a venir, salgan todos con nado sincronizado, tanto los dueños de las prepagas, los medios de comunicación, la tapa de los diarios y los políticos de la oposición a poner estas piedras en el camino? Paréntesis, que la mayoría, estoy viendo acá, de las prepagas recibieron aportes de ATP para pagar el sueldo a sus empleados, ¿no? Digo, hay una contradicción, porque ahí el Estado los auxilió y ahora resulta que el Estado no puede servir para organizar todo el sistema. A mí me parece que hay una reacción exagerada, como si ellos supieran algo que todos desconocemos acerca de algún plan maquiavélico para intentar terminar con el sistema mixto de salud de la Argentina e ir a un sistema estatal, que repito, el sistema estatal es el sistema inglés o el español, no hay que pensar en Cuba o en un sistema soviético, para pensar en un sistema estatal. Pero la Argentina tiene en su historia este tema es muy difícil cambiar esa realidad, con lo cual me parece que habría que ver si no hay detrás de esta queja exagerada algún, en realidad, pedido o intento de aumento, de pedido de aumento de alguna de las prepagas, queriendo condicionar la discusión en el tema nos quieren cerrar y por eso necesitamos el aumento. Yo creo que el aumento hay que discutirlo en el marco de todos los verdaderos gastos. Es cierto que hay medicamentos para el COVID que han aumentado enormemente su valor y también es cierto que el uso de algunos insumos, sobre todo en camas críticas, se ha multiplicado de una manera inusual. O sea, nunca hemos tenido tantas camas de terapia intensiva, todas ocupadas, tanto tiempo en el sistema de salud argentino, nunca. Entonces me parece que obviamente esa discusión hay que darla, pero hay que darla con la tranquilidad de que podemos sentarnos en una mesa y avanzar en un sistema que, vuelvo a decir, intenta que esto no sea el negocio de a unos pocos, sino la mejora de la salud para muchos.